Hola a todos, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en este magno evento, en este foro en el que podemos hablar de emergencias médicas fuera del contexto de lo que habitualmente nosotros podemos hablar, como es las emergencias cardiovasculares, metabólicas, etcétera. Como ya vieron en las ponencias previas, sobre todo lo que es el aspecto en las emergencias en el ámbito deportivo, que también podemos tenerlos en el ámbito social, pero en este caso nos iremos enfocando a lo que es el golpe de calor en deportistas. Reiterando, pues para mí es un placer estar con ustedes esta mañana. Así que tomo el control. Es un privilegio estar aquí en Medical Expo 2025 aquí en el World Trade Center en su 9ª edición. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla esta mañana con ustedes. Sin embargo, si gustan cooperar con algo para recargar mi tarjeta del Metrobús y poder irme a mi trabajo, se los voy a agradecer mucho. Esto es algo que en los últimos años hemos visto más frecuentemente, pausas para hidratación, cuando antes, si ustedes recordarán, y sobre todo aquellos que son de la rodada de su servidor en cuanto a la edad, recordarán que antes no había ninguna pausa en el fútbol, en ninguna liga, y en los últimos, ¿qué será?, más o menos 10 años empezaron estas pausas para hidratación, sobre todo por el cambio climático, que ha favorecido que los deportistas, aunque sean de alto rendimiento, ya requieran un mayor periodo de adaptación para hidratación y poder contrastar efectos deleterios. Y sin importar ya en una región del mundo, ustedes recordarán en 2022 el Mundial que fue en Qatar se tuvo que realizar a final de año, no como tradicionalmente a mitad de año en verano, derivado de las altas temperaturas que de por sí llegan en esa región del mundo, pero que esto ya es un problema por este cambio climático que se va dando ya en muchas regiones del orbe. Y el fútbol no es el único deporte que es exclusivo para tener este tipo de pausas o que pueda haber problemática por golpe de calor en el deportista, pues en el tenis, atletismo, caminata, las maratones, y ahí es donde entran profesionales y gente como cualquiera de nosotros que puede participar en este tipo de eventos. Y si no hay una adecuada preparación, esto puede llevarnos a que se manifiesta esta emergencia que puede poner en peligro la vida de una persona. Y más tomando en cuenta estos ejemplos que están frente a ustedes. Uno de los casos más rimbombantes de golpe de calor en deportista que ocasionó la muerte de uno de ellos es el de Corey Stringer. Él era un liniero de los Vikingos de Minnesota y en el año 2002, en Arizona, en las prácticas de pretemporada, un día después de que termina su práctica, él fallece por los síntomas de golpe de calor, alteración neurológica, temperatura elevada, convulsiones, hasta que él fallece. Otro caso es el de Marion Barber. Él fue corredor de los Osos de Chicago y, como ven, de los Vaqueros de Dallas. Él también falleció por golpe de calor. Otros casos, por ejemplo, linieros ofensivos en universidad, en este caso en Arkansas, que también llegaron a tener sintomatología que puso en peligro su vida por golpe de calor. Entonces, de ahí hacer ese hincapié de no solamente el detectar la sintomatología, sino el prevenirla. Es una emergencia en el aspecto deportivo que puede ser prevenible si se toman las debidas precauciones. Entonces, la exertional heat illness o enfermedad por golpe de calor es una emergencia médica potencialmente mortal que se va a caracterizar por esta pérdida en la capacidad de termorregulación del cuerpo, donde vamos a encontrar al enfermo con una temperatura corporal elevada, sobre todo una temperatura central, incluso por arriba de los 40 grados Celsius, lo cual va a condicionar disfunción neurológica de manera inicial y posteriormente del resto de la economía de su cuerpo. Puede ocurrir en escenarios civiles. Incluso les mostraré estadística del 2023, 3 años previos en México y Latinoamérica, donde hay casos reportados en el ámbito civil y obviamente, como les mencionaba, ejemplos en el ámbito deportivo. Es una causa prevenible relacionada a las muertes originadas por calor. Entonces, mencionaba, el primer problema que se suscita es el cambio climático. La temperatura del orbe ha ido aumentando paulatinamente, lo cual ha ido generando que, aunque los profesionales en el deporte están acostumbrados a este ritmo de actividad extenuante en el ámbito deportivo, puede llegar a provocar este tipo de complicación. En México, mayor incidencia en las zonas del norte y sureste del país. Deportes de alto riesgo, ya he mencionado unos ejemplos, pero entran maratón, triatlón, crossfit y el ciclismo. ¿Sale? Ejemplos también de casos de población civil en conjunto con el ámbito deportivo en la Maratón de Chicago 2007 y, como les mencionaba, el ejemplo del Mundial de Qatar en 2022. Hay factores que
favorecen esta susceptibilidad de que una persona pueda sufrir el golpe de calor, pero la principal es el no tener una preparación en un ambiente con una temperatura elevada y que no se haya instaurado un protocolo para una adecuada aclimatación, hidratación y en su defecto hasta reanimación. Entonces, como ven, de factores individuales principalmente es la edad, comorbilidades, embarazo, algunos medicamentos, más adelante viene una tabla donde van a estar ahí agrupados varios grupos de fármacos que pueden predisponer a que una persona, sin importar si es civil o deportista, pueda cursar con golpe de calor. La exposición a las altas temperaturas y factores socioculturales fuera del ámbito deportivo que pueden favorecer a que una persona pueda sucumbir al golpe de calor, como es pobreza en la estructura social, el ambiente laboral y obviamente pues en trabajadores, por ejemplo, de la construcción pueden llegar a cursar con golpe de calor, sobre todo por extenuantes horas laborales y sin tener periodos de descanso y de hidratación correctos. Entonces, epidemiológicamente, como les mencionaba, del 2021 al 2023, que es el registro que pude conseguir, disculpen por tanto texto, donde hay reportes de pacientes que ingresan a hospitalización a través de los departamentos de urgencias por presentar sintomatología compatible con golpe de calor. Aquí no es solamente en el aspecto de los deportistas, sino también en la población civil. Entonces, desde deshidratación, que son los casos menos, hasta el golpe de calor, donde incluso en 2023 se presentaron en México nada más 393 casos en todo el año, lo cual pues no sigue siendo una urgencia menor. Si lo traspolamos al total de la población, pues sí es algo que regularmente nosotros no vemos, pero que por eso mismo, al no tener ese alto índice de sospecha de que una persona, sea joven o adulto mayor, venga con alteraciones del estado de despierto, pueda convulsionar y que sus laboratorios encontremos que ya tiene lesión renal, que tiene elevación de la CK total y que está obviamente con disminución de flujo urinario, pues está ya con síntomas o datos que nosotros podemos integrar golpe de calor. Y más si estuvo expuesto a altas temperaturas, mala hidratación y todo lo demás que ya vieron en una de las diapositivas previas. Entonces, ¿qué ocurre fisiopatológicamente? Brevemente, pues es un desequilibrio entre la producción y disipación del calor. Llega a ese punto en el que el cuerpo, aunque esté sudando, mientras siga más tiempo expuesto a esa temperatura elevada, pierda la capacidad de termorregulación y sigue en incremento la temperatura interna del cuerpo, lo cual va a favorecer una falla hipotalámica, vasodilatación y mayor deshidratación, lo que a consecuencia lleva a un daño celular, inflamación sistémica, ya en los casos ya como tal instaurado esta enfermedad por golpe de calor, hasta alteraciones como coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple, lo que es la antesala a la muerte. Entonces vamos viendo cómo desde el estrés por calor, que es derivado de la exposición continua, actividad física, en este caso hablando del deporte, pues la exposición en el ámbito deportivo a esta actividad durante varias horas, incluso como en los entrenamientos, y aumento también en la humedad. Y ese fue un problema, por ejemplo, que le pasó a este amigo, a Corey Stringer, en Arizona. No había tanta humedad, pero sí había más calor, y esto también se puede ver en zonas como en el sureste del país o en otros estados en la Unión Americana, como es en Florida. De ahí pues la alteración fisiológica a nivel cardiovascular que va afectando el tejido celular, pérdida de la adaptación fisiológica y fisiopatológicamente pues hay incremento de la permeabilidad intestinal, endotoxemia, hay coagulopatía, puede haber obviamente después necrosis y apoptosis, lo cual lleva pues a esas alteraciones desde el cerebro, pasando por los órganos como es el corazón, los pulmones, los riñones y de ahí el colapso total del cuerpo. Esta tabla que ven frente a ustedes son de esos fármacos que hay que tomar en cuenta, sobre todo en ese ámbito de prevención, donde pueden favorecer la predisposición a que el atleta o una persona como nosotros pueda llegar a cursar, mientras no se retire del ámbito de donde está mucho calor, buena hidratación y todo esto que he venido mencionando, que ayude a favorecer a que no pueda tener esa adecuada termorregulación y por ende presentar esta sintomatología. Entonces, alcohol, anfetaminas, fármacos anticolinérgicos, algunos antihistamínicos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos, etcétera. Como ven ahí es una lista bastante larga, muchos medicamentos son de uso hasta común. Entonces ahí es donde el cuerpo deportivo que lleva un equipo profesional de cualquier disciplina o que se encargue de las precauciones en un evento deportivo de gran escala o que atraiga a muchos competidores,
pues es algo que se tiene que ir valorando, sobre todo si tenemos el riesgo derivado del ámbito o del clima o del sitio donde esté realizando esta actividad deportiva. Si solamente puede llegar a ocasionar, bueno, pues por este aumento de la temperatura, mala hidratación, poco de deshidratación, que de ahí calambres, de ahí fatiga y nada más. O que ya no haya posibilidad de regulación de la temperatura del cuerpo, ya incluso la sudoración no es suficiente para mantener a buena temperatura nuestro cuerpo y eso lleve al colapso cardiovascular, las alteraciones neurológicas, daño muscular, daño renal, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de golpe de calor, el clásico que es por exposición ambiental, ya vimos factor de riesgo, los extremos de la vida son pacientes adultos mayores, pacientes que son en edad lactantes, pacientes pediátricos. Y el golpe de calor por esfuerzo es donde entra el de los deportistas, aunque sean atletas profesionales, pacientes jóvenes, ejercicio intenso, sin adecuada planeación, sin adecuado programa que lleve de manera paulativa a una persona que no está acostumbrada a esta actividad física a que pueda cursar con esta complicación. No es la única, puede haber rhabdomiólisis sin golpe de calor, pero esto derivará también del ambiente en el que se encuentra el atleta o el sitio donde esté realizando su actividad física. Entonces, síntomas iniciales, sí, claro, son bastante someros, como es la cefalea, las náuseas y la debilidad, pero posteriormente encontraremos que está con incremento sostenido de la temperatura corporal hasta llegar a más de 40 grados Celsius, por consiguiente con las alteraciones mentales, crisis convulsivas y a palpación la persona se encuentra con la piel muy caliente. Complicaciones, ya había mencionado, la función renal, pero también la rhabdomiólisis, obviamente el estado de choque y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en esta tabla vemos los signos comunes de enfermedad por golpe de calor en el deportista y los que ya sugieren ya una progresión hacia algo que puede poner en peligro la vida. Incluimos también convulsiones, estado de coma, vómito incoercible, principalmente la temperatura a nivel central, ya sea oral o sobre todo rectal, esas alteraciones del estado de despierto, incluso hasta delirium, que lo asociamos más a adultos mayores, pero en el paciente joven con golpe de calor, claro que puede cursar con estas alteraciones neurológicas. Entonces, el golpe de calor por esfuerzo, en este caso por deporte, tenemos esos mecanismos que ya no pueden favorecer el enfriamiento, que es la exposición constante a la radiación, al calor, rayos ultravioleta, pérdida de la evaporación a través del sudor y la convección, que es estar manteniendo esta energía calorífica. Síntomas ya lo vamos viendo, le agregamos también la sed, que es un síntoma temprano también, que es una respuesta a nuestro organismo de que ya no está con un adecuado estado de hidratación, donde ya el esfuerzo físico y el clima están generando estos problemas. Y de ahí vemos cómo va incrementando más la temperatura, lo cual va impidiendo que pueda haber esa adecuada termorregulación hasta que ya hay esa alteración definitiva a nivel del hipotálamo que favorece que ya no pueda haber una reversión por sí solo de estos síntomas. Sin embargo, hay diagnósticos diferenciales como en toda medicina. Claro, obviamente, pues tenemos que tener igual ese alto índice de sospecha, correlación con los antecedentes del paciente, la edad, ingesta de medicamentos, o si hay algún otro dato de alarma que nos pueda hacer sospechar de un síndrome serotoninérgico, de hipertermia maligna, si hay antecedente de consumo de fármacos que nos pueda hacer sospechar, si tiene diagnóstico o ya un problema en la tiroides detectado que pueda favorecer una tirotoxicosis o que el paciente pueda estar séptico. Sin embargo, pues si estamos plenamente hablando del ámbito en el contexto del deporte, aunque no es imposible, sí sería un poquito más raro el poder cursar con ambas situaciones, no imposible, pero sí menos probable. Entonces, objetivo del tratamiento, incluso desde la atención primaria, de lo que realiza el primer respondiente o el personal paramédico, es enfriar al paciente, eliminarlo del agente causal, o sea, disminuir la exposición a altas temperaturas, retirar el ropaje y buscar bajar la temperatura que se mantenga por lo menos por debajo de los 39 grados Celsius para empezar. La inmersión en agua fría es eficaz, es un método demostrado, ya de ahí paños húmedos y ventiladores, hielo en la región inguinal, axilar y cervical. Entonces, básicamente esta imagen pues, nos demuestra lo que es la inmersión del paciente en agua fría para empezar a hacer ese tratamiento inicial, reiterando, pues alejándolo de la fuente de calor, retirando el ropaje para poder dar ese tratamiento. Entonces, este diagrama de flujo nos va indicando, pues, entre más alta llega a ser la temperatura arriba de los 40 grados, entre más sostenido es, va incrementando la mortalidad. Entonces, de ahí hay exposición al calor ambiental, pues hay que retirarlo.
golpe de calor sin esfuerzo o por esfuerzo. Entonces, pues es ir retirando al enfermo de esta situación. Manifestaciones clínicas, la temperatura, como ven, es un dato persistente, tiene que estar cruzando con la temperatura central, arriba de los 40 grados Celsius. Factores de riesgo, ya habíamos mencionado algunos, y de ahí los síntomas: disfunción del sistema nervioso central. El ABCD, como en cualquier situación de emergencia, hay que valorarlo: vía aérea, ventilación, circulación, el déficit neurológico, y en este caso la letra E es bastante importante, que es la incluso esofágico si tenemos el instrumento. Entonces, las medidas de enfriamiento ya habíamos mencionado, y también entra la batería de estudios. No solamente es el de, bueno, hay que enfriarlo, hidratarlo, quitarlo de la fuente de calor y ya con eso, sino valorar cómo está la situación en cuanto a una biometría hemática, qué tan hemoconcentrado está el enfermo, cómo está la seca total, cómo está la creatinina, cómo está la función renal y algunos otros paraclínicos para corroborar la inexistencia de otros factores que puedan haber favorecido que se encadenase esta emergencia. Aquí es donde el antipirético no nos sirve, no es una herramienta en el tratamiento del paciente con golpe de calor, sea población civil o para deportistas, ¿sale? Entonces, fuera del manejo del dolor, realmente el paracetamol aquí como antipirético o cualquier otro antipirético no tiene función. Entonces, el ABC del trauma térmico: proteger la vía aérea, favorecer un adecuado flujo de oxígeno, proteger la vía aérea si es necesario, valorar las ventilaciones y el enfriamiento del paciente, incluso en algunos casos hasta considerar, ya que está en el departamento de urgencias, si llega a ser necesario que ingrese a una unidad de cuidados intensivos, tanto para el control y regulación de la temperatura de forma controlada, como para el manejo de rhabdomiólisis se presenta o de la lesión renal aguda en caso de requerir incluso terapias de reemplazo. Monitoreo continuo, cristaloides fríos sin sobrecargar al enfermo, entonces hay que estar valorando, ya sea a través de parámetros estáticos o dinámicos, dependiendo del recurso que tengamos en nuestra unidad médica, desde la misma uresis, utilizar el ultrasonido, valorar la presión venosa central, el llenado capilar, cualquier herramienta que tengamos a nuestra disposición, entre más tengamos mejor. Evaluar también función renal, función hepática, como había mencionado, los factores de coagulación, y mencionaba lo de unidad de cuidados intensivos si llega a ser necesario. Entonces, en el aspecto del deportista es muy importante el balance entre la nutrición, la hidratación y poder favorecer que haya un adecuado intercambio en cuanto al calor y regular la temperatura. De ahí que también se hayan transformado ya las prendas, que antes eran más de algodón, ahora son de telas sintéticas, para favorecer una adecuada eliminación del calor y que no se sientan pesadas al momento de ejercer una actividad deportiva, hasta para los que apenas corremos para el checador, para cuando llegamos tarde, para aquellos que realmente pues entran a competencias de alto rendimiento como maratones, triatlones, hacen CrossFit, como habíamos mencionado. Entonces, de ahí vamos viendo algunos datos donde, conforme ha habido actividades deportivas como en las Olimpiadas, se ha ido demostrando que al ir incrementando la temperatura de la región, las estrategias de enfriamiento, hidratación y pausas son muy importantes para ir disminuyendo la probabilidad de que se manifieste el golpe de calor en deportistas. Entonces, para los atletas es importante educar desde el aspecto administrativo en la organización de un evento, entrenadores, atletas, el staff, hacer hincapié en una adecuada aclimatización y evitar una sobreexposición a altas temperaturas. ¿Vale? Entonces son estrategias que se deben de ir estableciendo para disminuir. Incluso entre hombres y mujeres llega a haber algunas diferencias, sobre todo en el reemplazo o la administración de electrolitos, ingesta de carbohidratos y la preparación o el enfriamiento continuo durante una actividad deportiva. Sin embargo, se hace hincapié en la individualización de cada atleta, de cada persona. Así como en otras enfermedades hablamos muchas veces de una terapia enfocada a la individualización de cada enfermo, lo mismo aplica para aquellos atletas que puedan llegar a cursar con golpe de calor. Otro ejemplo, acaba de pasar pues, la carrera de Fórmula 1. Los pilotos de carreras también pueden tener ese riesgo, sobre todo porque no solamente pierden líquidos, pierden hasta peso en una competencia que dura de 2 a 3 horas. Entonces, lo mejor es ir aclimatando al atleta, son periodos de entrenamiento, de aclimatización por lo menos de 10 a 14 días, estar valorando la temperatura tanto del lugar como del atleta. Exposición mínima para irse aclimatando no más de 60 minutos.
e ir obviamente pues interactuando y actuando conforme se vaya manifestando cambios del clima en el sitio donde está realizando la actividad deportiva. Entonces la prevención de esa climatización, la hidratación adecuada, evitar entrenamientos con alta radiación, ropa ligera, bien ventilada, y se puede utilizar esta escala, la WBGT, que nos ayuda a determinar si en el lugar donde está realizando una competencia deportiva el riesgo es bajo o hasta es crítico. A mayor puntaje nos va hablando de que hay mayor riesgo de que un participante o un atleta o un deportista pueda llegar a cursar con golpe de calor. Incluso aquellos que sufren golpe de calor y afortunadamente se detecta, se atiende y se revierte, tienen que pasar por un periodo de 1 a 2 semanas de revisión médica antes de poder volver a reincorporarse a sus actividades, en este caso en el aspecto de atletismo o de la competencia deportiva que desarrollen, para ver si son todavía, o perdón, más bien, si están capacitados físicamente hablando para poder competir nuevamente en alto rendimiento, ya que la prevalencia de que pueda haber una secuela o que no pueda recuperarse tan rápido como quisiera uno pensar, a pesar de la juventud de los atletas, pueda provocar complicaciones. Entonces, puntos clave del golpe de calor, tanto en población general como en deportistas: toda alteración neuronal con hipertermia debe ser considerado con golpe de calor hasta no demostrar lo contrario. El enfriamiento antes del traslado, eso es muy importante, sobre todo para el personal prehospitalario. La mortalidad es más del 80% si se retrasa el manejo y obviamente la detección del problema más de 30 minutos. El pronóstico depende del tiempo hasta que el enfermo se puede enfriar, se regula mejor su temperatura. Pueden escanear este código QR, los llevará a un drive donde está toda la bibliografía en la que se basó esta ponencia, por si tienen curiosidad o desean más información sobre lo que es el golpe de calor, tanto en personal civil como en deportistas. Y a final de cuentas, foros como este es para que nosotros recordemos como profesionales de salud que hay que ser curiosos, más no juiciosos, favoreciendo un pensamiento crítico, lo cual va estimulando al final nuestra curiosidad, y es algo que debe ser inherente a cualquier profesional de la salud. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Abrimos el foro. Si alguien tiene alguna duda, por favor, levante la mano, les hacemos llegar el micrófono. Aprovechemos que está el doctor aquí. ¿Nadie? Okay. No quedó muy claro. ¿Algo con lo que gustaría que sea como el último mensaje, doctor, antes de retirarnos? Claro, a final de cuentas es muy importante hacer este hincapié de que aunque no es una emergencia médica habitual, común afortunadamente, aquellos de ustedes que se dediquen a medicina del deporte o que estén en contacto con, o que incluso tengan sean habituales en la práctica deportiva, no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Hay que hidratarse, hay que cuidarse y hay que prevenir. La prevención es clave para el golpe de calor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Le hago entrega de su reconocimiento en nombre del Comité de Medical Expo. Le agradecemos la ponencia. No se vayan. En un minuto empezamos con la siguiente ponencia. Sí, ya siento que me faltan manos. Sí. Muchas gracias a usted. No, muy interesante. Muchas gracias.